RCR, la red que comunica y une al Perú. Omar Azañedo, Sayán, economista CEO de Noncash. Muchas gracias por este contacto y muy buenas tardes, señor Azañedo. Muy buenas tardes, Lizardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, muchas gracias nuevamente. Bien, queremos su apreciación porque en estos últimos días nuevamente la moneda norteamericana, el billete verde, está subiendo algunos puntitos y ello de todas maneras preocupa. Y precisamente la pregunta era, ¿cómo afecta este incremento? Si bien es cierto es mínimo, pero ¿cómo afecta a la economía de los peruanos? Bueno, tú lo has dicho bastante bien. Ya tenemos no solamente estos días o el día de hoy un dólar que empieza nuevamente a acercarse a esos 4 soles, sino creo que es algo que viene sucediendo ya hace algunas semanas. Y básicamente esto viene pasando por tres motivos, ¿no? Primero, ya estamos viendo una economía global o una crisis global, porque la crisis económica es a nivel global, no solamente es en nuestro país, es en Europa, básicamente, en Estados Unidos, en Asia. Este fenómeno inflacionario, esta subida de precios de la que venimos sufriendo los peruanos, los ciudadanos a pie, desde el año pasado y seguramente con una mayor rigurosidad o con mayor impacto en nuestros bolsillos, como lo dices tú, desde este año, es una crisis económica global y obviamente las expectativas de crecimiento en las distintas economías del mundo y así como en la nuestra, pues no son tan ambiciosas o de alguna manera se está previendo pues un crecimiento pequeño, un crecimiento que no alcanza. El escenario también es un escenario de incertidumbre, ¿no? Ante lo que hemos mencionado, ¿no? Y si a eso le sumamos el ruido político, la inestabilidad política que venimos sufriendo, de hecho, ustedes vienen informando hace unas horas un poco la situación o la situación actual de las acusaciones al actual presidente, al presidente Castillo, y el momento que se está viviendo, obviamente empieza a generar más incertidumbre, más inestabilidad, y eso, por supuesto, también motiva a que el dólar empiece a subir un poquito más allá que, como explico, las respuestas más fuertes están en esta crisis económica o en el contexto internacional que venimos sufriendo, bueno, sumergidos en una crisis desde la pandemia, ¿no? Así es, ¿no? Estos datos a nivel local, a nivel interno, la crisis política en nuestro país también, de alguna manera, como usted lo dice, influyen, pero también a nivel externo hay movidas porque la situación en los Estados Unidos especialmente está golpeando en la inflación. ¿Esto repercute también en la Por subida? supuesto. Por supuesto, por supuesto. A eso me refiero también en el contexto internacional. Esta semana se esperaban cifras de la economía americana, se esperaba también la posibilidad de una subida de tasas de interés. ¿Qué son estas subidas de tasas de interés que muchos deben estar escuchando desde hace muchos meses? Que los bancos centrales o las entidades monetarias, o en este caso en Estados Unidos la Reserva Federal, incrementa las tasas de interés, que era un escenario económico que ya se preveía desde el año pasado, ¿no? Ante esta crisis, ante esta presión inflacionaria o ante esta subida de precios en términos prácticos, ¿no? Lo que se trata es un poco de quitarle liquidez a la economía en sí, y por eso empiezan a aumentar las tasas para tratar de fomentar el ahorro o tratar de fomentar de que no haya tanto consumo, ¿no? Pero obviamente eso va en detrimento pues del crecimiento económico, del consumo y de muchas otras cosas, porque como se dice, se empieza a ajustar los pantalones. Entonces sí, lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene mucho impacto, y también estamos viendo una economía americana que dentro de todo está mucho mejor que la economía europea, mucho mejor, y de hecho, dense cuenta, el euro está debilitado, un euro que antes estaba en sus mejores tiempos 1.5 contra el dólar, desde hace unos años 1.2, 1.25, 1.3 versus el dólar. Hoy en día prácticamente hemos tenido semanas, días en que está 0.8, 0.9, y normalmente parece que ya está hacia el 1 igual con el dólar. Entonces tienes una economía
europea debilitada, tienes una economía americana que dentro de todo empieza a salir o hay mejores expectativas de recuperación de la economía y por supuesto tienes un dólar fortalecido, ¿no? Y ahí quiero indicarles algo y tú lo decías, ¿no? Hoy en día estamos cerrando prácticamente el mercado con un tipo de cambio-venta cercano a los 4 soles. En la calle el dólar debe estar 3,99.5 hasta 4 soles de repente en algunos casos, y si nos cambian nuestro dólar nos deben estar pagando 3,97 a 3,98. ¿No? Ya nos están pagando muy cercano a los 4 soles hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para el ciudadano que pide sus bolsillos? Primero, tienes una inflación que nos están diciendo que ya este año va a terminar un 8%, o sea, quiere decir que los precios van a aumentar ese 8%. Sin embargo, en la práctica, y lo hemos visto ahí en las noticias que ustedes me dicen cuando hablan de los precios, ya estamos viendo pues que si comparamos precios con respecto al 2019, el kilo de pollo está 150% más, las menestras 200% más, el kilo de huevo 50% más, la energía, la luz, los servicios en general también han subido, entonces todo eso encarece. Sobre todo la energía, ¿no? Que según los especialistas se determina la tarifa en base a la cotización del dólar. Por supuesto, ¿no? Todo lo que es commodities, mercados de afuera, todavía está todo sobre la base del dólar. Se habla desde hace muchos años que el dólar pierde su valor, pierde su uso, pero creo que algo que estamos viendo, y no lo digo yo ni los especialistas, en términos prácticos se cuenta todo el mundo, el dólar sigue siendo para muchos, no solamente en nuestro país, lo vimos el año pasado, en medio de la incertidumbre electoral, y lo hemos visto en medio de la crisis en otros países, sigue siendo reserva de valor. ¿Y por qué? Porque hemos visto que en los 2 últimos años, en nuestro caso, el sol se depreció un año 9%, otro año 10%. Entonces, quiere decir que en los 2 últimos años, sin contar tenemos un sol que ha perdido su valor casi 20%. Aunado eso a una inflación, quizás el año de la pandemia creo que fue 5, después el año pasado casi 6 punto algo, este año sale de 8, entonces suben los precios, quiere decir que nuestros ingresos, que podían ser el equivalente a $1,000 el 2020, ¿no? Que podía ser 3.500 soles, ¿no? Hoy en día, pues, nos alcanzan menos dólares con esos 3.500 dólares y como dices tú, sobre el dólar está relacionado el precio de la gasolina, el precio de los servicios, de la energía. Somos un país importador, no lo podemos negar, y por eso muchos también de nuestros precios de muchos productos que consumimos, manufacturados o procesados, tiene que ver con precios de afuera porque es un producto importado. Entonces, con esos 3.500 soles nos alcanza mucho menos después de 2 años de lo que nos alcanza ahora. Y lamentablemente, en medio de esta crisis, aumentan los precios, aumenta todo, pero no aumenta nuestro sueldo, nuestros ingresos, ¿no? Sí, pues, a menos que ganemos en dólares, ¿no? O a menos que es que esto sería totalmente diferente. Ahora, esta situación del dólar ha obligado también a algunos estrategas, también a algunos especialistas como usted, a reformular las proyecciones para fin de año, ¿no? Porque recuerdo que hasta fines de septiembre el consenso apuntaba a un dólar 3.90, pero estas perspectivas han cambiado. ¿Qué se espera? Ya estamos prácticamente a pocos meses de llegar a diciembre. Sí, bueno, mira, ahí yo creo que un análisis, un pronóstico, una percepción bastante equivocada, ¿no? De estos especialistas que hablaban de un dólar que podía retroceder. Creo que el contexto nos hablaba, pues, ¿no? De un dólar alto, de un dólar que la probabilidad de que aumente iba a estar ahí. Felizmente nuestra moneda sigue siendo una de las monedas más fuertes de la región, una moneda fuerte comparada con otras monedas en el mundo. El año pasado terminamos en 4 soles, ¿no? Hoy en día, tú lo has dicho, tenemos un dólar más cercano a los 3.90. Yo creería que hacia fin de año vamos a tener un dólar por ahí, cercano a los 3.90, quizás acercándose a los 4 soles. No creo que supere los 4 soles, a menos que ocurra algo en el contexto internacional o en nuestra actual coyuntura política que verdaderamente haga mucho ruido, remezca un poco nuestra actual contexto, ¿no? Yo creo que si todo permanece así y no hay mayor, problema o hecho o suceso, lo más probable es que terminemos con un dólar muy cercano a los 4 soles, por los 3.90, con, sobre todo, insisto, con la posibilidad y la probabilidad de que se mantenga alto y de que cualquier cosita, hecho negativo, afuera o dentro, nos lo lleve un poquito más allá.
De hecho, mi recomendación para el próximo año, para aquellos empresarios que están haciendo presupuestos, piensen en un tipo de cambio de venta si tienen que comprar dólares un poquito más arriba de los 4 soles, un 4.1, ¿no? Que lo hemos tenido el 2021. Y pensemos en un dólar tipo cambio compra, claro, por supuesto, muy cercano a los 3.70, 3.80. Los analistas indican pues que el conflicto en Europa continúa, ¿no? Hemos visto un reforzamiento o redoblamiento de alguna manera de Rusia, ¿no? Incluso anuncios, poniéndose de alguna manera un poco más drástica para esto que esto continúa. Y más allá del conflicto, del análisis que podamos hacer, tratando de interpretar un poco el tema bélico, el de la guerra, en realidad, como lo dijimos hace mucho, finalmente este conflicto simplemente hace mella en el crecimiento económico global, ¿no? Ahora, en nuestro país también es importante la actuación del Banco Central de Reserva, ¿no? A salir a vender dólares como referente, ¿no? La participación y el trabajo ha sido esencial del BCR. Por supuesto, un trabajo que en realidad diría yo que no es solamente este año, es un trabajo que viene desde hace algunos años, incluso desde el año pasado tenemos un Banco Central con una política monetaria bastante buena, con un ajuste de tasas de interés muy dosificado, ¿no? No nos damos cuenta, pero desde el año pasado el presidente Julio Velarde anunció consecuentes subidas de tasas de interés muy pequeñas, muy milésimas, y quizás, como decimos en economía, todo ese tipo de cambios, cuando uno lo suele hacer de manera bruta, impacta mucho más, ¿no? De la manera que se ha hecho acá en nuestro país es bastante buena, el tema de políticas de tasa de interés, de manejar las metas, la metainflación, de manejar el tipo de cambio, como tú dices, interviniendo en el Banco Central. Ojo, el Banco Central no le cambia el rumbo a la subida del dólar o al retroceso del dólar. Lo que hace es tratar de aliviar, ¿no? Que la subida no sea tan fuerte, porque como economía, si algo es muy fuerte, y más en una economía dolarizada como la nuestra, el impacto es más duro, ¿no? Y también cualquier retroceso no es bueno, porque todo de manera escalonada es bueno. Y tú lo has dicho, ha sido fundamental, y es fundamental, yo te diría, no solamente de ahora, sino desde hace algunos años, sino desde la crisis de la pandemia, ¿no? Así No por algo también nuestro presidente es una persona que ha ganado prácticamente más de una ocasión el título de uno de los mejores banqueros del mundo, ¿no? Así es, bien, y finalmente, señora Aceñedo, ¿cuál sería su recomendación ya para el ciudadano de pie? ¿Comprar dólares, no endeudarse en dólares, por favor? Muy, muy buena pregunta. Aquí es importantísimo no endeudarnos en dólares, por favor, no tomen deudas en dólares. Si por A o B tienen algún compromiso, como es en nuestro país, porque es una práctica comercial prácticamente, valga la redundancia, que si compramos cualquier activo, cualquier inversión que hacemos, la hacemos en dólares, en realidad mi sugerencia es que rápidamente esa posibilidad de deuda la cambien al tipo de cambio actual, ¿no? Hagan la transacción y que su deuda sea en soles, sobre todo si ustedes son personas que generan ingresos en soles. No podemos nosotros generar ingresos en soles y tener una deuda en dólares, incluso si es un poco alta, es muy, muy peligroso porque nuevamente, insisto, el contexto internacional puede llevar el dólar a más de 4 soles. Entonces, si hoy en día estamos tomando una pequeña deuda de $1,000, en 3.90, quizás 3.95, que puede ser 3.900 a 3.950 soles, eso se puede convertir, ¿no? En 4.100 soles, en 4.050 soles, ¿no? Es como el caso de los alquileres, cuando uno toma alquileres o tomaba alquileres antes de la pandemia con un dólar a 3.300, imagínate, ahora Claro. $1,000 son 3.900. Estamos hablando de 600, 500, 300 soles más por mes. Por supuesto que hace media en nuestra economía. No tomar deudas en dólares, sobre todo si ganamos en soles, por favor. Yo también hago un llamado a la mesura en estas fiestas. Sé que siempre uno quiere comprar, tener detalles, cuidado con el uso de la tarjeta de Eso, los crédito, plásticos, ¿no? ¿no? Que después uno sale volando y eso es muy Sale importante, esa volando, recomendación, ¿no? porque ¿No? hay veces tiene el dinero ahí en la mano, hace un uso indiscriminado, porque hay que ver también cuánto uno percibe, ¿no? Cuánto es su salario, Por, cuánto uno puede gastar. Por supuesto, planifiquemos, organicémonos, utilicemos la listita, el check, sepamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, sepamos con qué contamos, porque estamos, insisto, en un contexto de crisis económica global, ¿no? Y en un contexto de inestabilidad política que la estamos viviendo ya desde hace algunos años, no solamente con este gobierno, ¿no? Y lamentablemente la probabilidad de que las cosas se empeoren están ahí. No quiero ser alarmante, pero están ahí.
cada uno puede percibir qué tan probable es que suceda algo, pero es importante tener mesura, ahorrar, planificar, no endeudarse y manejarse como si todavía estuviéramos en medio de una crisis hasta que de alguna manera pase todo esto y tengamos un poquito más de claridad y predictibilidad. Aún hay incertidumbre. Muchas gracias, señor Omar Azañedo Sayán, economista, CEO de Noncash, por estas recomendaciones y este contacto que hemos tenido aquí con Enlace Regional. Muy amable, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia.